como devocional, como vida devocional. Y basado en Josué 8, del 1 al 9. Y esta palabra de Josué 1, 8 al 9 habla acerca de la historia de Josué cuando Josué iba a transicionar de Moisés para Josué. Y Josué iba a tomar la nueva tierra y Moisés iba a partir de este mundo y había dejado a Josué. Josué está comenzando solo en esta nueva jornada. Y es aquí donde aparecen estas palabras del capítulo 1, que dice: nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Y estas son las palabras que comienza el libro de Josué, con este consejo para Josué. Le está diciendo: medita en la palabra, guarda la palabra, ¿verdad? Haz la palabra. Y cuando tú medites y guardas y hagas, entonces tu camino va a prosperar. Estos son los 4 verbos que están presentes en estas palabras que son dirigidas a Josué. Medita sobre este libro, guarda este libro, practica este libro, haz este libro, y entonces tu vida va a prosperar. Sustituir a Moisés como líder del pueblo nunca era fácil. Llevar a millones de personas a una nueva tierra no era fácil. Cruzar el Jordán no era fácil. Pelear batallas con diferentes pueblos no era fácil. Ir a la guerra no era fácil. Tenía que conquistar nuevas tierras y dirigir al pueblo en esta jornada. Esto no era fácil. ¿Y sabes lo que Dios le dice a este hombre llamado Josué? La conquista comienza con una vida devocional. Leyendo la Biblia, escuchando las palabras de Dios, o el Torá en este caso, como una vida devocional. La conquista comienza a nivel personal, conmigo mismo, con una lectura, con una meditación de mi palabra, le está diciendo Dios a este hombre. Conquístate a ti mismo antes de conquistar otras cosas. La pregunta que se hacía Josué: ¿y cómo, Dios, me voy a conquistar a mí mismo? Pues ríndete a Dios, ríndete a su palabra, medita en la palabra, lee la palabra como un libro devocional. Dios le dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, medita de día y de noche para que guardes y hagas lo que conforme está escrito, para que Dios prospere tu vida y te vaya bien. Haz un devocional, es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Lee mi palabra, haz un devocional con ella, estúdiala, léela, pero también le está diciendo Dios: practícala. Ahora, la Biblia como vida devocional es importante para nosotros como creyentes, como lo fue para Josué. ¿Qué es un devocional? El propósito de hacer un devocional es para uno crecer y madurar espiritualmente. Es para alimentar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y es una manera, en su manera más simple, entonces podemos decir que un devocional puede incluir oración, lectura bíblica, adoración y quizás leer alguna reflexión. Y como creyentes se nos enseña de la importancia de vivir una vida en devocional hacia Dios. Y una manera en la cual nosotros podemos leer la Biblia, hay gente que la estudia, por ejemplo, para hacer un doctorado, como en el caso de muchos seminaristas, pero nosotros como creyentes leemos la Biblia también de manera devocional para alimentar nuestra vida espiritual. Así que una vida devocional está basada en nutrir, en crecer y fortificar nuestra vida espiritual a través de la Biblia, pero no leer la Biblia solo, sino leemos la Biblia reconociendo que es palabra de Dios y que el Espíritu de Dios está presente con nosotros o nosotras y que también la leemos en comunidad.
con otras personas. Y esta vida devocional nos ayuda a conectar con la presencia de Dios y somos transformados por su presencia y por su palabra. Y la Biblia debe ser el fundamento de nuestro devocional diario, donde encontramos paz, consuelo, esperanza, corrección, amor, reconciliación, entre otras cosas, cuando leemos la Biblia de manera devocional todos los días. Ahora, cuidado con solamente leer la Biblia para memorizarla. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el punto más importante es practicarla. Es lo que le dice Dios a Josué. Medita, guarda y haz conforme a lo que yo te he dicho. Y como Biblia, como devocional, no es un checkmark simplemente, sino tenemos que ser cambiados y transformados sobre esto. Porque la Biblia habla acerca de que debes amar, debes perdonar. Ahora, cuando salimos de nuestro devocional, entonces, ¿qué debemos hacer? Practicar el amor, practicar el perdón, practicar la misericordia, hacer lo que Dios nos dice en su palabra que debemos hacer, porque si no es en vano el devocional. Ahora bien, hermanos, algunos puntos aquí. La Biblia como devocional. Entonces, pastor, ¿cómo lo hago? Bueno, creo que Josué 8 al 9 nos da unos puntos clave para llevar una vida devota hacia Dios, ¿verdad? Esos 4 verbos, meditar, guardar, hacer y por consecuencia vamos a prosperar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo le voy a dar 4 puntos en esta mañana. Número 1, reflexionar. Debemos entender, cuando hablamos de reflexionar, que el texto bíblico fue escrito para otras personas en otro tiempo. Y siempre es bueno tener Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio que nos proveen usualmente al principio de cada libro una introducción de cuándo se escribió, para quién se escribió, cuál fue el propósito de escribir ese libro. Y eso nos ayuda a reflexionar sobre su contexto. Y hay Biblias de estudio que nos explican abajo a veces, si tiene una Biblia de estudio, qué significa ese versículo o ese capítulo, ¿verdad? Cuando entendemos entonces cuál era el mensaje para ese tiempo, entonces podemos reflexionar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios para mí hoy? Para Josué era, esfuérzate y sé valiente, medita y guarda mi ley, porque vas a encontrarte con otro pueblo, con otra gente y vas a conquistar. Y si tú no estás pegado a mí, no vas a sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Que nos esforcemos. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Eso es parte, ¿verdad?, de reflexionar. Luego, conversación. Hablar, conversar, dialogar con la Biblia. El leer o escuchar la Biblia nos pone cara a cara con Dios. Cada vez que lo hacemos, tenemos que conversar con Dios. Dios, ¿qué tú nos quieres decir? ¿Cómo yo respondo a esas palabras que estoy escuchando de Dios? ¿Qué Dios ha puesto en mi corazón? ¿Qué Dios quiso decir a ese pueblo? ¿Qué Dios quiso decir sobre Jesucristo, sus discípulos, sobre Pablo, sus congregaciones? ¿Y qué me dice a mí? Es cuando conversamos con la palabra, estamos conversando con Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida? Dios, esto está difícil de hacer. Cada vez que leemos la Biblia como devocional, es bueno conversar con ese Dios, ese cómo. Oración. Debemos estar en oración, sería lo tercero, cuando leemos la Biblia como devocional. Porque mientras leemos y escuchamos la porción bíblica que usted escogió para hacer su devoción ese día, de alguna manera es palabra de Dios. Dios nos está hablando y nos está ministrando. Y tenemos que estar en oración con Dios y estar pendiente a lo que Dios nos quiere decir. Porque la Biblia no es leer un poema o leer un Don Quijote o leer cualquier otro libro. Es la palabra de Dios, es un libro espiritual que está conectado con nosotros y nosotras. Así que orar es importante cuando leemos la Biblia como devocional. Y orar para lo que leemos, entonces, llega a nuestro corazón, nos transforme y nosotros podamos rendir fruto sobre lo que leímos. Así que la oración es vital para nuestro devocional.
Y en esa oración pedimos a Dios que nos ayude a entender mejor las Escrituras y aplicar mejor lo que hemos escuchado sobre la palabra de Dios. Y lo número 4 que uno debe hacer cuando uno va a hacer un devocional es acción. Es el producto final de este proceso. Después de ya haber orado y escuchado a Dios, de sacar tiempo y leer sus Escrituras, estudiar las Escrituras, ahora nos toca practicar lo que hemos escuchado. Los cristianos son buenos quizás haciendo los primeros 3 pasos, pero a veces somos malos en hacer la acción. Somos buenos diciendo, leyendo, interpretando las Escrituras, pero cuando nos toca actuar, ahí es que se comienzan a dar excusas. Santiago 2:17 dice, la fe sin obra es muerta. La Biblia nos llama a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que dice el texto bíblico. La Biblia no simplemente te quiere desafiar tu mente y tu manera de pensar y tus emociones y tu corazón, sino tu acción, lo que tú haces. La Biblia nos habla de dejar el pecado, ¿verdad? De hacer la justicia, de amar a Dios, de amar a los demás, de hacer el bien, de perdonar, de rendir nuestra vida a Dios. Pero realmente lo hacemos cuando leemos las Escrituras. Luego de leer algo, un versículo bíblico, un texto bíblico, ¿realmente hacemos y practicamos eso? Eso es una buena pregunta. Así que hermanos, en este día he hablado acerca de la Biblia como vida devocional. Y que la palabra de Dios está ahí presente para nosotros meditar y pensar en ella. Hay que orar, hay que reflexionar, pero también hay un momento en que tenemos que hacer lo que estamos leyendo y escuchando. Tenemos que practicar eso que dice la palabra de Dios. Concluyo en esta mañana. Lo más difícil de hacer un devocional diario a veces es comenzarlo. Así que no espere el mes de febrero, no espere el próximo mes. Si no, comiéncelo hoy. Comience algunos 10 minutos que usted dedique para leer un versículo, leer un capítulo, pensar en él y meditar en él. Y utilizar la Biblia como palabra del Señor. Solo comienza. Lee la Biblia. Simplemente escoge un libro de la Biblia. Lee o escucha un capítulo. Hay devocionales en aplicaciones del celular que usted les recuerda, usted le toca leer este capítulo hoy. Solo escoge algo y comienza a hacerlo. Como Josué, Dios nos recuerda hoy. Lee, medita, guarda y memoriza. Haz y practica y verás el fruto en tu vida y tu vida va a prosperar. ¿De qué me vale tener mucho conocimiento bíblico? Saberme la palabra de Dios de memoria si no la pongo en práctica. Si no me ha cambiado y me ha transformado. Así que hermanos y hermanas, en este día, y aquellos y aquellas que nos ven a través de las redes sociales, por favor piense en esto, medite en esto, y la Biblia es un instrumento de devocional que nos cambia y nos transforma, pero tenemos que ponerla en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Dios, que tu Espíritu nos cambie y nos transforme a través de ella, Señor. Y que nuestra vida devocional, Señor, seamos transformados y transformadas. Pero también, Dios, que podamos, Dios, transformar a otros y otras a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén.